Krasny Bor, frente de Leningrado, 10 de febrero de 1943. Los combates de Krasny Bor. El 10 de febrero de 1943, el ejército soviético lanzó una enorme ofensiva para romper el asedio al que el ejército alemán estaba sometiendo a Leningrado. Comenzaba la operación Estrella Polar, cuyo objetivo era romper el asedio de la capital del comunismo y embolsar al ejército norte alemán y destruirlo. Más de 44.000 soldados rusos, apoyados por una enorme masa artillera y más de 100 carros de combate, se lanzaron sobre un frente defendido por apenas 5.000 hombres. Comenzaba la batalla más importante de toda la historia de la División Azul en el frente ruso. Hace 70 años de los combates de Krasny Bor. Ya casi todos los voluntarios españoles que combatieron en las filas de la División Azul nos han dejado, pero la estela de su memoria sigue viva entre muchos de nosotros. Con su sacrificio libraron a España de verse involucrados en la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que demostraron al mundo que los soldados españoles están hechos de una pasta especial. En Lepanto, en Rocroi o en Krasny Bor, nuestros compatriotas supieron luchar y morir sin que les temblase el pulso. Rusia es culpable. El verano de 1941, el ejército alemán rompió los acuerdos existentes entre Hitler y Stalin, que habían servido para el reparto de Polonia en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich invadió Rusia. El ataque alemán fue acogido con verdadero entusiasmo en la España de Franco. Hacía poco más de 2 años que había terminado la guerra civil, y en el bando vencedor existía un generalizado y fuerte odio hacia la Unión Soviética por su importante y decidido apoyo al bando republicano. Los comunistas rusos no solo eran culpables de haber prolongado la guerra con su asesoramiento militar y entrega de armamento al Frente Popular Español, también lo eran de incitar y ayudar a la masacre más importante de la guerra civil, Paracuellos del Jarama, y en el establecimiento del sistema represivo de las checas y de muchos de los asesinatos cometidos en la España republicana durante los 3 años de guerra civil. Al grito de Rusia es culpable, pronunciado por Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores de Franco, numerosos voluntarios se alistaron en los banderines de enganche que abrió la Falange por toda España. Una ola de entusiasmo se extendió con rapidez, desbordando todas las previsiones. Alistarse daba la oportunidad de combatir al comunismo soviético en el lejano frente ruso, de hacer carrera militar y de participar en el mayor conflicto armado del siglo XX. El 13 de julio de 1941, salían rumbo a Alemania los primeros de los casi 19.000 voluntarios que iban a ser encuadrados en una división de voluntarios españoles bajo el mando del general Muñoz Grandes, para combatir dentro de las filas de la Wehrmacht. Había nacido la División 250, más conocida por División Azul.
el que esté dispuesto a ir a la División Azul, que se quede firme. El que no esté dispuesto, que dé un paso al frente. ¡Ar! En convoyes ferroviarios cruzaron los voluntarios españoles la frontera francesa por Irún, con destino al campo de instrucción de la Wehrmacht, situado en Grafenborn, al sur de Alemania. Los divisionarios fueron concentrados allí para su organización y entrenamiento, para, tras un mes intensivo de instrucción, prestar juramento de fidelidad a Hitler, como jefe de las Fuerzas Armadas alemanas, en su lucha contra el comunismo internacional y salir para el frente. La división española se organizó como una división de infantería, siendo dotada fundamentalmente de caballos y otros animales de tiro para su movimiento. Qué desilusión tuvieron los voluntarios españoles cuando vieron que no se convertían en una división Panzer y ni siquiera en una motorizada. A finales de agosto, los españoles fueron concentrados en la ciudad de Grodno, en la frontera ruso-polaca. El 1 de septiembre de 1941, comenzaron una marcha a pie de 900 kilómetros que les había de llevar a la primera línea de combate del frente ruso. Eran tiempos en que las divisiones alemanas iban de victoria en victoria, y todo auguraba que Moscú iba a caer en pocas semanas, y que la URSS se rendiría incondicionalmente muy pronto. La División Azul comenzó su marcha con destino al frente de Moscú, pero el 26 de septiembre recibió la orden de dirigirse al frente norte. El 7 de octubre los primeros soldados españoles llegaron a la zona en la que iban a combatir, la orilla del Bolchov y del lago Ilmen, y en los alrededores de la ciudad de Novgorod. El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la división ya estaba en la línea de combate. Solo 110 días después del «Rusia es culpable», pronunciado por Serrano Suñer el 24 de junio de aquel mismo año en la calle Alcalá de Madrid. El Frente Ruso. Los alemanes pensaban que Moscú y Leningrado caerían en sus manos con facilidad. Pero Hitler y su Estado Mayor habían minusvalorado el valor y la capacidad de resistencia del Ejército Rojo y del pueblo ruso. La estepa se iba a convertir en la tumba del mejor ejército de la Segunda Guerra Mundial. Entre el verano de 1941 y las navidades de 1942-43, los españoles vertieron su sangre en numerosos combates, en el asalto a los cuarteles, por el Batallón de Reserva 250, en la Bolsa de Posad, en la posición intermedia, en el cruce del helado lago Ilmen por la compañía de esquiadores, o en su conjunto en la gran batalla de la Bolsa del Bolchov. Los miembros de la división de voluntarios españoles demostraron a los escépticos alemanes que los charlatanes, indisciplinados y morenos españoles eran unos soldados de primera categoría. A pesar de combatir a 30 y 40 grados bajo cero, demostraron día a día ser una de las unidades de infantería mejores y más fiables de todo el ejército alemán. El 13 de diciembre de 1942 se produjo el relevo del general Muñoz Grandes al frente de la división. Don Agustín, un hombre carismático e idolatrado por sus soldados, de ideas falangistas y que había establecido buenas relaciones con Hitler y su Estado Mayor, fue sustituido por el general Esteban Infantes, un hombre de sólida formación militar, pero menos carismático que su antecesor. A principios de 1942, la División Azul fue elegida para participar en el asalto frontal sobre Leningrado, cuyo asedio se prolongaba ya desde hacía un año, y cuya caída preveía el Estado Mayor alemán como inminente. En julio de 1942, los españoles se trasladaron del Bolchov a los arrabales de la ciudad. El 5 de septiembre la División Azul volvió a entrar en fuego, siendo ahora rebautizados sus regimientos como de granaderos, aunque sin ningún cambio sustancial en su armamento y equipos. En primer lugar, la alegría que nos dio a la división
cuando estando en el Bolshoi se nos relevó para ir a San Petersburgo, por el hecho de que San Petersburgo, como todo el mundo sabe, era una ciudad sitiada y prácticamente se presumía que se iba desde luego a asaltar. La victoria del Ejército Rojo en Stalingrado disparó la moral de los rusos, lo que no impidió su derrota en el intento de aniquilar al grupo de ejércitos centro-alemán durante la llamada Operación Marte. A comienzos de 1943, la Wehrmacht seguía siendo una poderosa máquina de guerra, incapaz de seguir avanzando, pero muy difícil de derrotar. Invierno de 1943. La batalla del lago Ladoga. Preámbulo de los combates de Krasny Bor. Leningrado era la cuna de la Revolución Comunista Rusa, pero también el principal puerto ruso en el Báltico y una de las zonas fabriles más importantes de Rusia. Los alemanes habían fracasado en su primer intento de tomar la ciudad al derivar parte de sus recursos militares del grupo de ejércitos norte para la conquista de Moscú. Pero a comienzos de 1943 confiaban en que Leningrado caería en sus manos tras un nuevo y masivo bombardeo que terminaría por romper sus débiles defensas tras el largo y penoso asedio que sufría desde hacía más de un año. La ciudad, con mucha población civil que alimentar, no podría resistir mucho tiempo más, pero el alto mando alemán se equivocaba. A comienzos de 1943, el alto mando soviético pensaba que había llegado el momento adecuado para levantar el sitio de Leningrado y recuperar la iniciativa en el frente norte. Comenzaba la Operación Iskra. El 12 de enero de 1943 dio comienzo la batalla del sur del lago Ladoga, en la que los soviéticos consiguieron abrir un estrecho pasillo para suministrar Leningrado. El Ejército Rojo logró abrir un fino corredor terrestre que unía, por fin, la ciudad con el resto de la Unión Soviética. Durante la Operación Iskra, los rusos se lanzaron a la conquista de los altos de Siniavino y de la población de Engá, obligando a los alemanes a recurrir a todas las tropas disponibles en la zona para frenar el avance soviético. Entre las tropas empeñadas en estos combates estaba la 4ª División SS y la División Azul Española. El general Esteban Infantes, ante las desesperadas peticiones de refuerzos de sus mandos alemanes, sacó de la ya excesivamente larga línea de su frente al 2º Batallón del Regimiento 269, cuyas tropas habrían de tener un papel fundamental en los combates de las posiciones de Poselok y en la defensa de las alturas de Siniavino. Los combates al sur del lago Ladoga demostraron que el Ejército Rojo era, a comienzos de 1943, una poderosa máquina militar mucho más temibles que las divisiones soviéticas que habían sido vencidas sin muchos problemas por la Wehrmacht en 1941 y 1942. El éxito relativo de la Operación Iskra decidió a los soviéticos a lanzar una nueva gran ofensiva en el frente norte para liberar definitivamente Leningrado. Los generales de Stalin querían aniquilar al 26 Cuerpo de Ejército alemán, que seguía luchando al sur del lago Ladoga, para a continuación, y en combinación con otros ataques en varios sectores, embolsar a todo el grupo de ejércitos norte alemán. Comenzaba la Operación Estrella Polar. El primero de los ataques que iban a componer esta gran ofensiva fue el que se lanzó el 10 de febrero de 1943 contra las posiciones guarnecidas por la División Azul por las tropas rusas de Leningrado. Cuando comenzó el bombardeo ruso, los españoles no sabían que aquel ataque no era una ofensiva local contra las posiciones españolas, sino el comienzo de una enorme ofensiva. Antes de Krasny Bor. A comienzos de febrero de 1943, el general Lindemann, jefe del 18 Ejército alemán, informó a los mandos españoles de que los rusos preparaban un nuevo intento de romper el cerco de Leningrado. Esta vez por el sector de Krasny Bor, zona guarnecida por el Regimiento Español 262 del Coronel Sagrado. La Operación Estrella Polar se componía de 2 ataques coordinados. El primero desde los arrabales de Leningrado, desde Kolpino,
centrado el ataque en el trozo de frente defendido por los españoles, concretamente en el sector del regimiento 262 del Coronel Sagrado. El segundo ataque vendría desde las líneas soviéticas en el Bolchov, para converger sobre las divisiones rusas que desde Leningrado habrían roto ya el frente alemán por Krasnivor. El mariscal Zhukov estaba convencido que las fuerzas alemanas que sitiaban Leningrado podían ser fácilmente embolsadas con esta operación mediante estos dos ataques convergentes, para primero aislarlas de su retaguardia y luego aniquilarlas sin gran dificultad. El Estado Mayor soviético creía que esta gran ofensiva les iba a permitir llegar hasta las fronteras de los países bálticos, lo que supondría la total derrota de los ejércitos alemanes en el norte de la Unión Soviética. El plan de Zhukov era perfectamente realizable, pero lo que no sabía es que iba a chocar si iba a haber frenado por la tozudez de los soldados españoles. Las fuerzas que atacaron desde Leningrado tenían como objetivo romper por la zona del frente donde se unían el 50 y el 26 Cuerpo de Ejército alemanes, justamente la zona de Krasnivor, un sector del frente guarnecido por los divisionarios españoles del regimiento 262. Si los rusos lograban tener éxito en su ataque, romperían por la mitad al 18 Ejército de Lindemann, quedando expuesto el 26 Cuerpo de Ejército alemán al completo a ser embolsado. En el centro, prácticamente en el fondo del saco, estaba el 269 y a la derecha del dispositivo estaba el 262, prácticamente frente a una entidad de verdadera envergadura en el orden poblacional, que era Colpino. Colpino era un pueblo de importancia completamente industrial, fábricas de tractores, etcétera, e incluso una fábrica de papel. Ese sector, de una veintena de kilómetros escasos, tenía dos cursos de ríos, el Isora y el Eslavianca. El Eslavianca era el límite nuestro, del 263. Luego después estaba el Isora y luego después ya empezando ahí contigo. La División Azul cubría un frente extensísimo de unos 30 kilómetros, de los que algo más de un tercio estaban encomendados al regimiento 262 del Coronel Sagrado. La batalla de Krasnivor es indudable que fue una victoria española. Además, una victoria contra el ejército soviético, que en este año ya era el ejército más poderoso que estaba combatiendo en Europa, incluido al ejército de los Estados Unidos, a los ejércitos aliados de Occidente y también al ejército alemán. Y yo creo, por tanto, que es una victoria, una gesta que debe figurar en los anales de la historia militar de España. La primera línea nunca se recuperó, pero una batalla defensiva, lo importante, lo fundamental, es que el enemigo no rompa el borde posterior de la zona de resistencia, y eso fue lo que consiguieron hacer los españoles. Según la planificación original, la división española debía sustituir a una división alemana, ocupando sus tres sectores de regimiento, lo que habría permitido un despliegue ortodoxo, con 2 batallones en línea y un batallón en reserva para cada regimiento. Pero en el momento de entrar en línea, al sector a su derecha, el sector justamente de Krasnivor, había sufrido unos ataques muy fuertes contra la 4ª División SS, ataques tan fuertes que esta división alemana había quedado muy debilitada, de tal manera que a la división española se le encarga el sector originalmente previsto, más este sector de Yamisora y Krasnivor. Es decir, en vez de relevar a 3 regimientos alemanes, está relevando, de hecho, a 4 regimientos alemanes. La primera compañía de zapadores del capitán Nadal, al que le faltaba su tercera sección, se desplegó formando una posición fortificada en Erizo, en la inmediata retaguardia del frente defendido por los españoles de la 5ª compañía del regimiento 262. La tercera compañía de zapadores del capitán Aramburu se fortificó en las proximidades de la carretera a Moscú, a retaguardia del 2º batallón del regimiento 262, en el mismo punto en que se producía la soldadura de este batallón con el batallón de reserva 250 de Miranda, a cuya inmediata retaguardia se situó una de las secciones de zapadores de la compañía de Aramburu,
la mandada por el teniente Caraballo, al este del río Isora. Al oeste desplegó la segunda compañía de zapadores, creando pequeños y dispersos núcleos defensivos fortificados, fuerzas a las que se sumó también la segunda compañía de esquiadores. A retaguardia de esta única línea defensiva estaban la plana mayor del grupo antitanque y de la agrupación de artillería Escarza. La plana mayor del grupo antitanque se vio obligada a improvisar una segunda línea de resistencia ante la gravedad de la situación. La artillería española también puso todo su empeño en esta batalla, pero sus fuerzas eran las que eran, de tal manera que pudo hacer intervenir al este del río Isora la llamada agrupación Escarza con 5 baterías y al oeste otro de sus grupos con 3 baterías. Detrás de ellos, formando una segunda línea, estaban unidades alemanas que en total desplegaron 7 baterías, pero que en comparación con las fuerzas soviéticas de artillería estaban en una proporción de 4-1, muy inferior. Y también sabemos que se reforzó la muy débil artillería antitanque española, que prácticamente no tenía más que unos pequeños cañones de 37 milímetros, con 3 piezas de 75 milímetros cedidas por una unidad de voluntarios noruego muy próxima en su despliegue a la División Azul, y algunos cañones de 88 milímetros que pertenecían a la artillería antiaérea de la Luftwaffe alemana. Las defensas españolas, heredadas de los alemanes, eran muy deficientes. La línea del frente de los regimientos 263 y 269 eran prácticamente rectilíneas, de oeste a este, mientras las posiciones del frente del 262 tenían forma de U, lo que acentuaba la falta de profundidad de sus líneas, estando en el fondo de la cuba el pueblo de Krasnivor, flanqueado por la carretera y el ferrocarril de Leningrado a Moscú. Con lo cual la situación es extremadamente tensa, porque el 10 de febrero la infantería española en Krasnivor solamente tenía como reserva una compañía para todo un sector de casi 35 kilómetros. En febrero, el campo de batalla en los arrabales de Leningrado era una pesadilla de frío y hielo. Recordaba el general Esteban Infantes. Hay que tener en cuenta que los hielos habían endurecido el suelo en tal forma que no era posible clavar el pico si previamente no se habían colocado planchas al rojo para ablandarlo. La construcción de refugios, trincheras y demás obras de fortificación era poco menos que imposible, y por tanto, no es de extrañar que nuestros zapadores no pudieran fortalecer la línea en la manera deseada. Las posiciones españolas eran razonablemente habitables, pero no muy defendibles por causa de su extensión y de la falta de efectivos. Además, eran perfectamente observadas por los rusos desde las chimeneas de las fábricas de Kolpino y desde los globos cautivos situados entre sus naves, en algunos casos a escasos 100 metros de las posiciones de los divisionarios. Además, el subsector de Krasnivor estaba cruzado por un profundo foso antitanque construido por los rusos mucho tiempo antes y que suponía más un problema que una defensa. Estas posiciones heredadas no eran suficientes para parar la tormenta de hierro y fuego que se le iba a venir encima a los españoles. Los zapadores del comandante Bellot intentaron mejorarlas, pero no tuvieron tiempo suficiente para hacer al completo su trabajo, aunque sus esfuerzos dieron mucho mejor resultado de lo que cabía esperar. Teníamos los buques, eran buques hechos por los alemanes, muy bien construidos, muy bien, fabulosamente bien, por dentro y por fuera. Eran como casitas, ¿no? Incluso tenían su jardincito alrededor. No, es algo admirable, ¿no? Tenían todo vallado, tal. Y entonces, a la derecha del buque estaba una calle o carretera que va de norte a sur, ¿no? Y delante teníamos un pasillo, digamos, un camino de carros que iba de este a oeste, ¿no? O sea, que estábamos ahí, o sea, búnkeres, carretera y camino. Entonces, allí eso estaba vallado, había una valla que habían puesto camuflaje y también la carretera allí estaba tapiada, ya, o sea,
tenía una empalizada y de ahí ya más abajo era imposible ir de día. De noche sí, de noche la infantería, claro, estábamos a 300 metros de la primera línea. Entonces de noche sí la gente iba y venía, pero de día no circulaba absolutamente nada. Y delante teníamos una explanada que bajaba suavemente, como unos 300 metros hasta la primera línea. Y esa era la situación geográfica. El jefe de la división española, general Esteban Infantes, puso su cuartel general en Raikolovo. Ante las alarmantes noticias que llegaban de todas partes y un inminente y brutal ataque soviético, quedando un batallón del regimiento 263 en reserva junto al segundo del regimiento 269, el mismo que casi había sido aniquilado en los altos de Siniavino y que se había empezado a reorganizar a la carrera y puesto en estado de alerta. Krasnivor es la batalla por excelencia de las armas españolas en Rusia. Y así se ha vivido por todos los divisionarios, no solamente por los que intervinieron directamente en la batalla. Es decir, de hecho, en todas las hermandades divisionarias, desde su creación hasta la actualidad, la fecha señera es Krasnivor. El 10 de febrero de todos los años es cuando todos los camaradas de la División Azul se reúnen para rezar, para recordar. ¿Por qué? Porque es que las cifras también son elocuentes. La quinta parte de los muertos de la División Azul se produce en aquellas horas de Krasnivor, o sea, en unas pocas horas, en una mañana murieron más de 1000 españoles. Es decir, por eso Krasnivor está inserto en la memoria divisionaria. Las fuerzas atacantes soviéticas. Ha escrito el general Fontella que los rusos contaron con grandes reservas humanas, que les permitía lanzar oleada tras oleada de hombres durante toda la guerra, y en todos sus frentes, sin importarles el elevado número de bajas. No en vano, tuvieron más de 20 millones de muertos durante la guerra. El frente de Leningrado asignó la misión de atacar Krasnivor al 55 ejército ruso, que contaba con unos efectivos de 45.000 hombres. La ruptura del frente alemán se debía lograr tras un masivo bombardeo artillero realizado por 75 baterías de artillería de campaña y con el apoyo de su aviación, que contaba inicialmente con casi la total supremacía aérea. Los artilleros soviéticos dispararon 35.000 proyectiles al comienzo del ataque y 5.000 proyectiles más después de las 14 horas para impedir el estancamiento de sus unidades lanzadas al ataque. En estas cifras no se incluyen morteros, piezas antitanque y los órganos de Stalin. El día 9 de febrero del año 1943 me llamó el capitán, me dice: Salamanca, tienes que ir a hacer un reconocimiento a vanguardia a ver qué ves en las líneas enemigas. Yo cogí 2 soldados, que siempre salían voluntarios los mismos, nos fuimos los 3. Cuando llegué allí casi me asusté, porque aquello era, bueno, un desorden tenían tal que es que no se podían dar. Te podías meter entre los rusos tranquilamente, que nadie iba a sospechar quién eras, porque carros de combate por todos sitios, piezas de artillería no paraban de pasar, formaciones de tropa, carros de combate, el organillos no sé cuántos, en fin, aquello era de miedo lo que había allí. El ataque soviético comenzó con un avance de la 63 División de la Guardia, mandada por el general Simoniak, cuyos flancos iban a ser cubiertos por 2 divisiones de fusileros apoyadas por carros de combate T-34 y KW-1. Tras la ruptura del frente español, las divisiones del general Krasnov, situadas a retaguardia de las divisiones de Simoniak y que incluían muchas unidades de esquiadores, debían penetrar por la brecha abierta en las trincheras de los divisionarios, sobrepasar Krasnivor y luego girar al este, hacia Nikolskoye, lo que le habría permitido coger por retaguardia los restos de la 4ª División SS. Con esta maniobra, toda esa parte del frente alemán habría desaparecido, produciéndose una brecha imposible de taponar. Mientras tanto, las divisiones rusas al otro lado del Volchov, tras romper esta parte del frente alemán, avanzarían hasta llegar a la línea ferroviaria de Sablino-Amag, donde se uniría con las fuerzas de Simoniak y Krasnov, creando una gran bolsa en la que quedaría encerrado todo el 26 Cuerpo de Ejército alemán.
El armamento de la infantería rusa. Los soldados del Ejército Rojo contaban con un armamento en muchos casos anticuado, pero absolutamente fiable en las terribles condiciones climatológicas que llegaban hasta 40 grados bajo cero en las que tenían que combatir. Pero también contaron con algunas de las más modernas y mejores de toda la Segunda Guerra Mundial entre su dotación. Fusil Mosin Nagant. Fusil de cerrojo de acción manual y calibre 7,62 milímetros, con una cadencia de tiro que podía llegar a 15 disparos por minuto y un alcance eficaz en manos de un buen tirador de 500 metros. De dotación en el ejército ruso desde 1891, se fabricaron en sus distintas versiones más de 37 millones. Subfusil PPSH-41. De calibre 7,62 milímetros. Iba alimentado normalmente por un tambor de 71 balas. Era muy pesado, pero tenía una enorme cadencia de tiro que podía llegar hasta 900 disparos por minuto y una gran fiabilidad en climas extremos. Estaba hecho en chapa estampada. Era muy barato y se fabricaron más de 6 millones de unidades. Ametralladora Maxim M1910. Adoptada en 1910 por el ejército ruso, era de calibre 7,62 milímetros, lo que la hacía compatible con el resto de las armas de la infantería rusa. Tenía una cadencia de tiro baja de 600 proyectiles por minuto. Era muy pesada y difícil de mover en el campo de batalla, lo que no impidió que fuese muy utilizada en las dos guerras mundiales. Pistola Tokarev TT-33. Con calibre 7,62 por 25 y 9 milímetros, fue la pistola más popular del ejército ruso durante toda la guerra. Se fabricaron más de 1.700.000 unidades y se siguió fabricando en Rusia hasta 1954. Carro de combate T-34. Carro de combate medio de fabricación soviética y producido entre 1940 y 1958. Es considerado el mejor carro de combate soviético de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad se le considera el mejor de ambos bandos. No por tener el blindaje más grueso ni la mayor potencia de fuego, sino por su equilibrio y eficiencia en todos los órdenes en el campo de batalla. Las primeras unidades fueron fabricadas en 1940 en Kharkov, Ucrania. Contaba con un blindaje entre 45 y 70 milímetros e iba dotado de un cañón de 76 milímetros y dos ametralladoras. Se movía gracias a un motor diésel de 12 cilindros e iba tripulado por 4 hombres. Las fuerzas de la División Azul. La doctrina española propugnaba situar las posiciones defensivas de forma desperdigada y desplegadas en profundidad, justo lo contrario a la línea continua de trincheras, sin mucha profundidad, del tipo alemán, que habían heredado los españoles en torno a Leningrado. El sistema alemán era más adecuado para el ataque, mientras que el español era idóneo para la defensa. La doctrina española en materia defensiva, así como el claro espíritu numantino de los soldados españoles, iba a jugar un papel determinante en la batalla que comenzaba. Para frenar la marea humana que los soviéticos iban a lanzar a 30 grados bajo cero sobre los españoles, el arma fundamental con que contaban los divisionarios eran las ametralladoras y las granadas de mano. Las MG-34 eran la pieza fundamental del sistema defensivo de la infantería española en Rusia. Situadas en los flancos en vez de frontalmente, para buscar el fuego de enfilada y conseguir el cruce de fuego y la máxima rasancia en la trayectoria de tiro, su enorme cadencia de fuego hacía que en segundos las masas de infantería soviética atacantes se llenasen de bajas. El armamento de la infantería española. Los soldados españoles destinados al frente ruso, integrados en la Wehrmacht, disponían de algunas de las mejores armas individuales y colectivas de la Segunda Guerra Mundial, pero también de armamento muy inadecuado para enfrentarse al enemigo y en el escenario bélico en el que tenían que combatir. Fusil Mauser Kar 98K. Fusil de cerrojo de acción manual, calibre 7,92 por 57 milímetros, fue el arma de dotación de la infantería alemana.
Tenía una cadencia de tiro de entre 10 a 13 proyectiles por minuto y un alcance efectivo de 300 metros. Se construyeron casi 14 millones de estas armas. Subfusil MP-40. Fue el subfusil más popular entre los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Calibre 9 mm Parabellum. Se alimentaba mediante un cargador de 32 balas. Su alcance efectivo era de 200 metros. Se fabricaron cerca de 1 millón de unidades. Ametralladora MG-34. Arma colectiva fundamental de la infantería alemana. Fue diseñada en 1934. Calibre 7,92 x 57 milímetros, igual que el Kar 98. Pesaba cerca de 12 kilos y tenía una cadencia de tiro que podía llegar a los 1.200 disparos por minuto. Alimentada por cinta, se fabricaron cerca de 350.000 unidades. Pistola semiautomática Luger. De calibre 7,65 milímetros y 9 milímetros Parabellum. Entró en servicio en el ejército alemán en 1900. De servicio en las dos guerras mundiales, se ha convertido en un arma mítica entre los coleccionistas a pesar de su mal funcionamiento. Cañón contracarro PaK 35-36. De calibre 37 milímetros y con un alcance de 900 metros. Fue diseñado en 1933 como cañón anticarro y tuvo gran éxito inicialmente, aunque pronto se comprobó su ineficiencia contra los carros rusos al no poder perforar sus proyectiles los gruesos blindajes de los T-34. Granada de mano STIG R-24. Se empezó a utilizar durante la Primera Guerra Mundial. Se activa por fricción mediante una mecha de 5 segundos. Era muy pesada, pero su palo permitía lanzarla muy lejos, lo que la convirtió en la favorita del soldado alemán. En la actualidad, todas estas armas son piezas de museo, muchas de ellas codiciadas por los coleccionistas, pero en su época fueron armas verdaderamente mortíferas. Comienzan los combates. Hora y media antes del comienzo del bombardeo soviético, el primer batallón del Regimiento 262, cuyas trincheras se encontraban en algunas posiciones a escasos 50 metros de las trincheras rusas, escucharon claramente gran ruido de motores y cánticos acompañados de música de acordeón en la retaguardia rusa. El frío invernal permitía oír a mucha distancia con gran nitidez. A las 6:45 del 10 de febrero de 1943, comenzó la preparación artillera rusa por parte de las casi 1000 piezas de artillería de todos los calibres acumuladas por los soviéticos frente a las trincheras españolas, al tiempo que la aviación soviética se empleaba a fondo, gracias a su total control del espacio aéreo en esa parte del frente. Los combates comenzaron con un brutal bombardeo por parte de los soviéticos que se prolongó a lo largo de 2 largas e interminables horas. Sobre las aproximadamente 10 hectáreas del frente cayó una bomba por metro cuadrado. Trincheras, búnker, posiciones artilleras, todo fue aniquilado por la tormenta de hierro y fuego que salía desde las posiciones rusas. Bueno, el ataque ruso nosotros no vemos como se inicia el ataque en la zona de Krasnivor. Nosotros lo que sí notamos desde el día antes, y lo he leído antes en mis notas, que notamos que había más gente en la trinchera enfrente de nosotros y esperamos que de un momento a otro esa gente nos atacara también a nosotros, pero la verdad es que no llegaron a atacarnos. Había yo creo que hicieron un despliegue y unas simulaciones de ataque con objeto de inmovilizarnos y de que nosotros no pudiéramos prestar de alguna manera ayuda a los 262 con fuego de flanco sobre la penetración rusa. Cuando no recibíamos ataques de infantería, pero en cambio sí recibimos mucho fuego de artillería habitual, incluso de artillería de costa de 203 desde Leningrado, claro que estábamos muy cerca, y los organillos, que eran demoledores. En mi búnker el acetileno se apagaba con las ondas explosivas, porque la onda primero absorbía y chupaba el gas del acetileno, pero luego lo comprimía y constantemente el acetileno dentro del búnker se estaba apagando.
Pues el bombardeo siempre estaban bombardeando la parte que de atrás de la carretera para que no se fuese nadie ni nada. Y tenía la carretera en aquella parte era casi de vigas de pino todo porque estaba todo inundado y entonces bombardeaban la carretera para que no pudiesen salir con los camiones ni nada. El campo de batalla estaba todo helado, pero en las posiciones españolas la nieve y el hielo desaparecieron tras las 2 horas de preparación artillera rusa, convirtiendo las líneas españolas en un barrizal renegrido como consecuencia de las muchas bombas que habían caído. Y a las 6 y pico, pues me despertó el bombardeo. Entonces salí a ver qué pasaba y nos estaban bombardeando también la posición, pero donde era tremendo era delante, o sea, a 300 metros, y era pues sobre la trinchera, era algo pues completamente demoledor. La preparación artillera rusa fue muy eficaz. Desarticuló el sistema de mando español, causó severos daños en las fortificaciones y enormes bajas entre los defensores, pero no logró inutilizar la totalidad de las armas automáticas españolas, y al cesar el bombardeo, los divisionarios volvieron a ocupar lo que quedaba de sus posiciones, emplazando sus armas colectivas a ambos lados de la U que forma su frente, con las que hicieron una enorme carnicería entre las masas de infantería soviética atacantes. Efectivamente, a las 7 de la mañana empezó la artillería. Aquello era el diluvio de proyectiles, Caían unos tras de otros en el mismo sitio, pero eso de que dicen que un obús no cae donde ha caído otro, allí era totalmente falso. Nosotros habíamos guarnecido las máquinas ametralladoras, sobre todo las máquinas automáticas que teníamos, las piezas automáticas, las habíamos protegido en los búnkeres, tapadas con mantas y con todo lo que pudimos allí para protegerlas. Pero aquello caían allí, pero fueron 2 horas yo no he visto nunca caer tantos proyectiles, con decir que había 1,5 metros de nieve congelada y a las 10 de la mañana había un barrizal que no había quien pasase por allí. La ofensiva soviética se produjo a lo largo de todo el frente que defendían el 1er y el 2º batallón del Regimiento 262, aunque el peso del ataque se lanzó en la unión de la 5ª y 6ª compañías del 2º batallón y de las compañías que guarnecían la carretera de Leningrado a Moscú, la 7ª y 8ª compañías también del 2º batallón, los zapadores de Aramburu y el batallón de reserva 250 del capitán Miranda. Veo que la mitad enterrado en la empezaron a bombardear desde adelante, pum, pum, hasta atrás, y veo que la mayoría de ellos enterrados en el medio sitio. Íbamos a disparar mentira, porque empezaba a disparar y cayó un proyectil allí al lado. Y mató el mortero todo más rápido, no sé cómo salir de allí. Estaba conmigo y mirá, le metió un cacho de metralla, le cortó una pierna y otra le puso aquí en el cuerpo. Lo dejó, bueno, de lazo ya. Y yo, no sé, no me tocó nada. El bombardeo ruso causó más de 1000 muertos, aproximadamente el 50% de los caídos en esa batalla, aunque algunas posiciones, como las ocupadas por la 1ª compañía del 1er batallón y las del batallón de reserva 250, no fueron muy castigadas gracias a su proximidad a las trincheras rusas. Cuando empezó el ataque de la infantería rusa, la 1ª y 2ª compañía del 1er batallón del 262 fueron casi aniquiladas en sus trincheras, situadas sobre la línea del ferrocarril, en la parte superior derecha de la U que formaba el frente, no sin antes haber hecho una enorme mortandad entre los atacantes con sus MG-34. En esta zona el frente se rompió totalmente. Una compañía de esquiadores españoles contraatacó, pero fueron machacados por un ataque aéreo enemigo que les pilló al raso.
el mando del primer batallón del regimiento 262 se colapsó y no fue capaz de evitar la ruptura de su frente. Los supervivientes de la primera y segunda compañía, que habían combatido extraordinariamente, se retiraron hacia la zona defendida por la cuarta división SS. Esta fue la parte del plan soviético en que mayor éxito tuvieron. La tercera compañía del capitán Ruiz de Huidobro, que tenía encomendado cubrir 2 kilómetros de frente, sufrió un primer ataque de infantería rusa. Esta compañía estaba atrincherada sobre la vía del ferrocarril, en la parte superior de un talud de 6 metros de alto, desde donde batían con sus armas automáticas toda la llanura. Disponía el capitán Huidobro solo de 120 hombres. Antes del comienzo de los combates, uno de sus oficiales le había informado que, en un bosque cercano, se oían ruidos que parecían de carros de combate, lo que quedó confirmado poco después. El bombardeo inicial fue seguido del avance de una masa inmensa de infantería, pero que pudo ser inicialmente rechazada por los soldados de Huidobro. Inmediatamente, los rusos desencadenaron un nuevo y mayor ataque, que también fue repelido. Pero la tercera intentona, con apoyo de lanzallamas y con las filas españolas ya muy debilitadas por las numerosas bajas sufridas en los 2 ataques anteriores, las líneas españolas fueron rebasadas por el lado derecho y los divisionarios de la tercera compañía aniquilados. El capitán Ruiz de Huidobro, con extraordinaria serenidad, recorrió sus puestos, animó a la tropa con su ejemplo, arengándola enérgicamente, y reunió en torno suyo a algunos soldados de una compañía contigua que había sido arrollada en parte. Ante la amenaza cierta que suponía el haber quedado descubierto el flanco aquel, redobló sus esfuerzos. Constantemente le excitó a su gente con frases como las siguientes: «Esto no es nada, que no pase», transmitiendo frecuentemente este sencillo mensaje: «El enemigo ataca en grandes masas. Pido barrera de la artillería a la posición». Logró desbordar el adversario el flanco izquierdo, y el capitán Ruiz de Huidobro, multiplicándose para atender a todas las incidencias de la lucha, lanzóse finalmente a una lucha cuerpo a cuerpo, recibiendo un tiro en el cuello que le produjo la muerte. En el fondo de la U, la séptima y octava compañía del segundo batallón fueron también literalmente arrollados por los carros y la infantería rusa. A pesar de estas indudables victorias pírricas de los soldados soviéticos, que derrochaban valor y desprecio de la propia vida, estos éxitos no se correspondían a la cantidad de hombres y medios que el general Simoniak estaba invirtiendo en esta ofensiva. La coordinación entre la artillería y la infantería rusa era muy mala, por lo que al empezar el ataque de los carros y la infantería cesó totalmente el bombardeo. Además, la infantería rusa saltó de sus trincheras, como siempre en masa, de forma frontal, por lo que el fuego español produjo una enorme carnicería entre sus filas. Los rusos yo no sé si se creían que con toda la artillería que nos habían mandado, allí no había vivo nadie, porque era para que hubiésemos muerto todos, porque había caído allí, yo qué sé, que venían, pues ustedes con estas películas americanas, esas de bandadas de búfalos, pues igual venían todos corriendo allí a, yo no sé a qué se creían ellos. Claro, en cuanto llegaron a tiro de las máquinas y los fusileros empezaron allí a barrer, y estas máquinas alemanas que hacen unos 1400 disparos por minuto, en una masa así, pues usted sabe, claro, enseguida al rato estaba el suelo lleno de gente y los pocos que quedaban sanos retrocediendo para atrás. Pero acto seguido salía otra oleada, y otra oleada, y otra oleada, hasta 6 o 7 oleadas así que rechazamos. Y ya empezó a fallarnos a nosotros la munición. Los españoles pusieron en posición las MG-34 que aún estaban en uso y concentraron sobre los rusos, que avanzaban cargados de vodka, todo el fuego de sus armas colectivas y de sus fusiles. Los rusos se vieron frenados brutalmente en su avance, un ataque en el que pensaban que no encontrarían casi resistencia.
disparamos y caemos a la montoya. Pero es que yo creo que los aprovecharon, la manera que venían, y lo que por alto material. Sí, por eso nosotros volvíamos a hacer por ahí, ellos nos hacían a mí muchísimo. Porque si quería, nada más que por el alto de una ametralladora, con una ametralladora, y quedaban ahí para convivir con nosotros. Pero ellos quedaban a montoya. Además, la infantería y los carros soviéticos no se coordinaban en el ataque. Los infantes esperaban avanzar protegidos por los T-34, mientras que estos aspiraban, dada su mala visibilidad, a seguir a la infantería que iría eliminando los peligros del avance. ¡Fuego a discreción! El principal error de los rusos fue subestimar la capacidad de resistencia de los españoles y sobreestimar su capacidad de fuego. Creyeron que con su preparación aplastante artillera y de aviación conseguirían desanimar la voluntad de vencer de los españoles y de lucha, y eso no lo consiguieron. Y también tampoco consiguieron destruir todas las posiciones españolas ni las armas automáticas, y esas, con su resistencia heroica, pues consiguieron frenar a los rusos. Pero a pesar de los errores rusos y la resistencia de los españoles en sus primeras trincheras, las divisiones de infantería y carros de los soviéticos, con efectivos aparentemente inagotables, se lanzaron a un nuevo asalto general en todo el sector del regimiento 262. Y ahí tenemos a un capellán, casi seguro es el capitán Juan de Esa Manuel, que es burgalés, que era el pater del grupo del batallón de zapadores. Y hay un momento durante la mañana donde el sargento Fernández Adán, que es el que cuenta la anécdota, se encuentra a 10 españoles que están mandados por el capitán, que era el capellán, y entonces dice el capellán: ¡aleluya! Vienen a sustituirme, menos mal, porque hay que recordar que los capellanes, pues ellos no son combatientes, es personal no combatiente, por tanto no tenían por qué tener mando de armas. Pero claro, en esas circunstancias, si no había mando, pues el capellán, que era oficial, en este caso un capitán, tenía que mandar al grupo de soldados. ¡Aleluya! Vienen a sustituirme. Y le dice el sargento: no, no, si no le sustituye usted, que lo está haciendo fenomenal. Y dice él: pero no ves que soy cura. Y dice el sargento: aquí no hay cura que valga, aquí hay hombres que se defienden. Contra el primer batallón del regimiento 262 se lanzó la división 43 de fusileros, que abrió la brecha. Contra el segundo batallón se lanzó la división 63 de la Guardia. Contra el batallón de reserva 250 avanzó la 73 división de fusileros, que avanzó por la carretera Leningrado-Moscú. La 45 división de la Guardia entró en combate aprovechando la brecha en el sector donde habían sucumbido las compañías de Huidobro y de Palacios. Para frenar el ataque de las masas de carros rusos, solo contaban los españoles con 3 cañones de 75 milímetros noruegos, ya que los cañoncitos antitanque españoles de 37 milímetros resultaban totalmente ineficaces. Habían sido emplazados muy atrás, casi a la altura de la plana mayor del Coronel Sagrado. Los noruegos no hablaban español ni ruso. Además, todos los soldados iban con camuflaje blanco. Sin casi darse cuenta, se vieron desbordados por el vertiginoso ataque soviético. No entendían las órdenes en aquel torbellino lingüístico y fueron pronto inutilizados por el fuego de contrabatería y los cañones de los T-34 soviéticos. Los carros rusos avanzaban ya con total libertad por todo el campo de batalla, aunque algunos fueron destruidos por la infantería española empleando botellas de gasolina y minas antitanques. Acciones en las que los españoles derrocharon valor, logrando que parte de los carristas rusos se negaran a seguir avanzando si no contaban con la decidida cobertura y apoyo de su infantería. Un carro enemigo de 38 toneladas irrumpió en nuestras líneas a fin de desorganizar su retaguardia.
resultando infructuosos los ataques de los soldados españoles para ponerle fuera de combate. Cuando el carro continuaba avanzando por las inmediaciones del puesto de socorro, donde había numerosos heridos y hacia el cual dirigía su fuego de cañón, Antonio Ponte Anido, impulsado por la idea de salvar a sus compañeros y también para evitar la destrucción de las municiones que se hallaban cerca del puesto de mando del jefe del sector, cogió una mina antitanque cuyas características y manejo conocía a la perfección y en magnífico rasgo de valor y abnegación, marchó hacia el carro colocando la mina sobre una de sus cadenas y produciéndose la voladura a costa de la propia vida, ofrendada conscientemente para salvar otras muchas. Va con el capitán Andújar y este es, de entre los divisionarios que he podido entrevistar, el que describe con mayor realismo el combate de lucho a cuerpo que les tocó en varias ocasiones enfrentarse a la infantería soviética. Es impresionante, hay momentos de su testimonio, yo lo tengo grabado, en que él calla porque ves que está contando pues, secuencias pues, prácticamente inimaginables, ¿no? Es decir, donde es la lucha cuerpo a cuerpo, con arma blanca, con bayoneta, donde se mata. Y se corta cabezas, se mete la bayoneta en el cuerpo. Es decir, es un testimonio para mí, los más elocuentes, los más sangrientos, el de Asensio Díaz Cano. El avance ruso se vio entorpecido desde los primeros momentos. La carretera de Leningrado a Moscú quedó cortada tras un contraataque fallido por la resistencia de la tercera compañía del capitán Oroquieta del batallón de reserva 250, que logró frenar a los rusos a lo largo de 8 interminables horas, hasta las 4 de la tarde. Oroquieta, herido de un tiro en la clavícula, con el brazo metido en el bolsillo del chaquetón, continuó en su puesto al mando de una fuerza de la que solo le quedaban operativos el 35% de sus efectivos. Al final del combate quedaban vivos 13 soldados, 5 de ellos heridos, pero habían conseguido que la carretera no quedase abierta en toda la batalla. Oroquieta fue hecho prisionero y tardaría más de 11 años en regresar a España, tras una larga estancia en los campos de concentración de Stalin. Todo el frente defendido por el Regimiento 262 había sido tomado y la mayoría de sus efectivos aniquilados. Parecía imposible que los españoles pudieran seguir combatiendo. La plana mayor estaba destrozada por completo. Murió el ayudante, murió el comandante, murió ahí el capitán ese que dirige antes que... Palacios estaba frente del comandante mismo, ¿no? A 1 kilómetro del puesto de mando del comandante. Ahí murieron todos, el capitán Iglesias, todos ahí murieron casi todos. En el centro de la U, el segundo batallón del Regimiento 262 quedó literalmente aniquilado. Los soldados supervivientes se unieron a los restos de la compañía de Huidobro, mientras que los supervivientes de la compañía del capitán Palacios protagonizaban unos de los hechos más heroicos de la jornada. Pero ellos seguían hacia adelante, tipo para acercarnos. Eso el capitán me dijo... Me mandó un enlace diciéndome que me retirara, que allí no podía aguantar, pero yo no solamente no le contesté ni me retiré, sino que me quedé con el enlace porque yo había tenido ya bastantes bajas. Y seguía el chorro por la izquierda, claro, entonces las máquinas las giramos, en vez de frente giramos y también de costado hacíamos lo nuestro. Desde la vía, desde la línea de ferrocarril Octubre, y desde el trincherón de la parte nuestra les estábamos haciendo bastante pupa, pero ellos seguían, no importaba los muertos ni los heridos, ellos, los que quedaban vivos seguían. Y llegó un momento en que yo recorro la posición y veo que estoy sin soldados. Uno herido allí, otro muerto allí, otro no sé qué, otro que no se puede evacuar. A los heridos les cogí y les metí en la trinchera de evacuación hacia el puesto de mando del capitán, para que los evacuara. Y digo, pero bueno, si aquí no hay ninguno, me he quedado yo solo. Me quedé solo con un soldado que tenía la mano así con un ojo. Un chico de León, de Ponferrada. Montaña se llamaba.
Y bueno, pues yo fui a tirar al pared. Eso cuando me estaban, como ellos todos, pues a hacer los discursos. En una raza, y me daba algo para que ahí sentir, es un acuerdo. Hasta que luego, cuando me dice, estaba rodeado, y yo comparé. Y claro, yo ahora aquí, yo solo aquí ya no hago nada. Entonces fue cuando me retiré por la trinchera de evacuación, me cogí al soldado ese que estaba herido, cogí un mortero que todavía funcionaba, me le eché al hombro y tiré un par de bombas en el búnker para destruir lo poco que hubiese servible allí y nos retiramos. Y el recibimiento del capitán, como le había sentado muy mal que yo me quedase con el enlace y no me retirase cuando él me lo ordenó, cuando llegué allí me dijo: hombre, por fin se te han arrugado, ¿eh? Y yo, no. Y pues, le voy a demostrar a usted que no. Deme 2 soldados que voy y lo tomo otra vez. Con 2 soldados, no me hacen falta más que 2 soldados. Fulano, mengano, iros con el sargento Salamanca. Y cogimos, llegamos, nos cargamos de bombas de mano, llegamos allí y empezamos a tirar bombas de manos y tal, y a dar gritos y voces y por aquí. Los rusos no sé si se creyeron que íbamos 60 o 70 o cuántos, que salieron corriendo y tomamos la posición otra vez. Y no hago nada más que tomar la posición y me mandan un enlace, que se venga inmediatamente ese loco. Nos volvimos para atrás y ok. Dice, desde este momento eres medalla militar individual. A las 15:30 los restos de la compañía del capitán Palacios fueron hechos prisioneros por los rusos. Están agotados, son obligados a formar en columna y llevados a empujones hacia la zona fabril de Colpina. Los españoles se quedaron aterrados al ver cómo sus guardianes soviéticos remataban a cuantos heridos rusos parecían dar señales de vida a uno y otro lado del camino. Y por supuesto, asesinaban a los prisioneros españoles que caían al suelo o se rezagaban. ¿Qué futuro les podía esperar en los campos de concentración de Stalin? En la Rusia comunista, la vida humana no valía nada. Que salgan todos, ha dicho el capitán, que estamos hechos prisioneros. Coño, ¿cómo que estamos hechos prisioneros? Sí, que estamos hechos prisioneros, que se ha acabado la munición y no podemos defendernos y nos han hecho prisioneros. Están allá arriba los rusos ya. Aunque salimos y efectivamente estaban allí los rusos con los naranjeros. El Davai. Y formaron la columna de los que éramos unos 30 y tantos, y salimos atravesando el campo que teníamos nosotros delante con dirección a Colpino, que era un pueblo bastante grande, industrial además, que tenían los rusos enfrente de nosotros. El campo, según íbamos, estaba cuajado de muertos y de heridos. Los novatos pedían auxilio y les pegaban 2 tiros en la cabeza a los rusos, a los suyos, a sus heridos. Y los veteranos se hacían los muertos, los heridos veteranos se hacían los muertos para que no los rematasen. El sargento Ángel Salamanca estuvo preso en los gulags de Stalin hasta que regresó a bordo del buque Semiramis en el año 1954 con 49 kilos de peso. Muchos años después, en 1996, a los 53 años de haber ganado la medalla militar individual sobre el campo de batalla de Krasnivor, le fue impuesta por fin en el cuartel general del ejército. Recientemente han aparecido las anotaciones personales del coronel jefe del regimiento 262, Manuel Sagrado, relativas a los informes de sus oficiales supervivientes sobre los combates del 10 de febrero. Sagrado ha dejado escrito lo que sigue sobre el teniente de la plaza, responsable de la defensa de la posición conocida como el Bastión, una posición junto a la carretera, guarnecida con 2 ametralladoras y un antitanque. Plaza, el estoico, el resignado a morir. Tenía orden de conservar el puesto a toda costa, y allí se lo encontró el capitán Campos, cuando, siendo insostenible su situación en una trinchera desmoronada, se corre al Bastión. Allí está Plaza con los 4 soldados que le han quedado de su sección. Se les han acabado las bombas de mano y las municiones de pistola, fusil y ametralladora.
A cambio de esto, estaban rodeados de rusos muertos. ¿Qué hacer si estamos aislados? Esperábamos la muerte, dijo, y sacando la petaca, repartió los cigarros entre los 4 supervivientes y a esperar la hora de morir. Yo trataba de apartarme de la carretera, porque los tanques pasaban por las calles. Yo veía pasar los tanques, pues, o sea, a 15 metros, pero me metí detrás de un árbol y dejaba que pasara. Nadie va a ser tan tonto que meterse delante de un tanque. Ahora sí, a los soldados que iban detrás sí les disparábamos. Y mataron al compañero mío que estaba hombro a mi lado, vamos, nos tocábamos. Lo mataron de un tiro a la cabeza que le atravesó el casco. En el casco de acero lo atravesó. Le mató. Yo vi los ojos que le hicieron así y se cayó. Los divisionarios españoles supervivientes de la primera línea habían retrocedido desperdigados, rotas sus unidades, pero unos metros más tarde se habían agrupado bajo el mando de los pocos oficiales y suboficiales vivos y habían vuelto a formar espontáneamente focos de resistencia al avance enemigo. La situación era desesperada, pero aún así, las escasas fuerzas con alguna capacidad de respuesta lanzaron varios contraataques. La plana mayor del Regimiento 262, con el coronel Sagrado a la cabeza, el escuadrón de exploración del capitán Andújar y miembros de la batería del comandante Reinlein, entre otros, se lanzaron a la batalla para intentar frenar una vez más el avance de los rusos. En Krasni Bor combatían amalgamados soldados de varias unidades españolas, en espera de la llegada de los alemanes del 390, que no llegaban nunca, sin importarles que todo parecía ya perdido. El coronel Sagrado se lanzó al combate al frente de los hombres de su plana mayor: cocineros, rancheros, enfermeros, telegrafistas, conductores, escribientes. Me armo de pistola y 8 bombas de mano, así como todos los oficiales de mi grupo de mando. Unos segundos después, un enlace me dice: «Están ahí». Salgo y veo a los rusos a menos de 50 metros, rodeando por occidente mi PC y el Hospitalillo, donde hay 120 heridos que van a morir a manos de los rusos. Arengo a los que después de llevar los heridos se han quedado al abrigo de la pared opuesta del hospital. Único edificio de piedra. Les llamo cobardes por haber traído a sus compañeros para dejarlos asesinar. Vais a ver un viejo jugarse la vida para salvarla de esos pobres que no se pueden valer. Junto al camión lleno de pan, asesinaron al teniente Castañón y al soldado que lo traía herido. Los 20 rojos que estaban hartándose de pan cayeron todos bajo nuestras bombas de mano. En la historiografía sobre la División Azul hay 2 figuras que yo creo que no se ha hecho justicia, ¿no? O han sido muy injustas con ellas. Una es el mismo general Esteban Infante, general de la división, que actuó de forma totalmente reglamentaria. Dirigió la batalla de su puesto de mando, que es su puesto de combate, el puesto de mando avanzado. Actuó como tenía que actuar, empleando los fuegos, restituyendo las reservas que no tenía y después también endureciendo la brecha para que los rusos no la ensancharan ni envolvieran. El coronel Sagrado se le achaca que abandonó su zona de acción, el cual era el responsable, porque cuando se acabó la batalla él estaba en el puesto de mando de la división alemana de retaguardia. Pero no se reconoce que su actuación previa fue sobresaliente. A él se debe la resistencia numantina de su zona de acción y de negarse a abandonarla. Él dirigió
en los contraataques locales y también algunos de ellos los encabezó personalmente con un valor sobresaliente. Y él fue el que organizó, improvisó y organizó la tercera línea defensiva, que fue ante la cual los rusos se pararon. Sin embargo, obsesionado por el refuerzo alemán que no llegaba, abandonó su zona de acción para buscar ese refuerzo, y eso fue lo que al final, ese error de abandonar la zona de acción, es lo que al final ha quedado en la historiografía de la batalla. Junto a la heroica actuación de Sagrado, hay que reseñar los contraataques protagonizados por el 2 veces medalla militar individual, capitán de caballería Andújar, y por el comandante de artillería Ray Lane. Andújar, al frente de su segundo escuadrón de reserva, recibió la orden de acudir en ayuda del puesto de mando del segundo batallón. Entabló combate, lanzando sus secciones al ataque en distintas direcciones, y rescató a un grupo de prisioneros españoles apresados por los rusos, a los que causó enormes bajas. Su escuadrón fue el dique que frenó a numerosos enemigos luchando repetidas veces cuerpo a cuerpo. Andújar cayó herido por arma de fuego en un brazo y por arma blanca en un muslo. El tercer escuadrón de Domínguez intentó frenar la ruptura del frente en el sector del primer batallón del 262 sin éxito. El primer escuadrón estuvo situado en la retaguardia del batallón de reserva 250, combatiendo sobre la carretera y en la zona oeste de Krasnivor. Sobre el capitán Andújar escribe el coronel Sagrado: Extraordinario capitán. Te has ganado la tercera medalla militar, pero como no se pueden tener más que dos, yo sostengo que tu caso es de laureada. El comandante Ray Lane mandaba el primer grupo de artillería de la división. Cuando comenzó el ataque, su puesto de mando estaba junto al del regimiento 262, por lo que se unió inicialmente a los hombres del puesto de mando de Sagrado en su primer contraataque. Allí, el número de bajas fue enorme, quedando solo ilesos Ray Lane, los tenientes Retenaga y Trenor y 10 hombres. Con medio centenar de hombres, Ray Lane inició un contraataque y logró recuperar la primera batería, que había sido tomada por los rusos, mientras Sagrado manda otro de los contraataques. Un nuevo ataque ruso le obligó a retroceder hasta una batería alemana que seguía disparando y que se encontraba en situación desesperada. Ray Lane y sus hombres defendieron esta pieza desde las 18 horas del día 10 hasta las 17 del día 12. Su hoja de servicio señala que es el primer caso en la historia de la artillería que una batería pesada de cañones de 15 centímetros se mantiene durante 2 días a 100 metros del enemigo. La brecha del río Isora. Como consecuencia del ataque y del avance rusos, Esteban Infantes tuvo que ordenar a los escasos efectivos disponibles atrincherarse al otro lado del río Isora, que estaba totalmente helado y que resultaba fácil de cruzar para la infantería y carros soviéticos. Porque ellos tenían 2 posiciones de salida de verdad verdaderamente estupendas. Era la base fundamental, que era Colpino, y un poquito más abajo, más al sur, la fábrica de papel. En la fábrica de papel fue la base de partida íntegramente para todo el ataque, desde luego casi seguro. Los rusos intentaron cruzar el río por el meandro de la fábrica de papel, pero allí se encontraron que las fuerzas españolas estaban bastante enteras. A las 18 horas los españoles contraatacaron con todos los efectivos disponibles, a la desesperada, para intentar enlazar con la cresta y con los restos del batallón de reserva 250. Ante la gravedad de la situación, y a pesar de la enorme superioridad material y humana de los atacantes, la compañía de zapadores esquiadores y el primer escuadrón del grupo de exploración, mandado por Rey, contraatacaron sin éxito. ¡Levantaréis la posición! Finalmente, el primer escuadrón situado a espaldas del batallón de reserva 250 logró frenar el avance ruso en el río Isora. ¡Alguien queda fuera! ¡Queda alguien fuera! ¡Fuego a discreción! El ataque fue un fracaso, pero permitió impedir que los rusos cruzaran el Isora y envolviesen a la división por su retaguardia.
La llegada de un batallón de estonios que se unieron a la lucha resultó fundamental al ser captados por el teniente coronel Robles, jefe del subsector de Lisora. Al anochecer, a las 3 de la tarde, Esteban Infantes ordenó un contraataque con las reservas de los regimientos 263 y 269, siendo rechazados por los rusos. Durante este contraataque se intentó enlazar con los grupos aislados que seguían combatiendo, pero sin conseguirlo. Los focos de resistencia fueron dejados a su propia suerte. Las posiciones de las compañías de Campos, Arozamena y Aramburu seguían resistiendo sin que el general Esteban Infantes tuviera conocimiento. Ellos iban formados, nosotros íbamos a la nuestra, tranquilamente, ahí no nos formaba nadie. Y hacíamos la guerra por cuenta propia. Tiré el casco primero porque me molestaba y luego porque quería huir. En el bosque no se veía muy lejos, se podía ver a 30 metros, entonces yo quería huir porque digo, cuando los veías a la tarde, yo quería disparar el primero. Antes de que te disparen, voy a disparar yo primero. Y así estuvimos ahí bastante rato. Los rusos, una cosa curiosa es que venían caminando lentamente y además tomando muchas precauciones, como si los agredidos fueran ellos. Es muy curioso, ¿no? Y entonces yo comprendí después que lo que pasaba, que en el bosque tenían miedo de perder la formación. Es muy fácil despistarse en un bosque. Y ellos trataban de mantenerse unidos. Y hay dos cosas. La razón de por qué aguantamos hasta las 4 de la tarde en el bosque, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es porque había mucha nieve y había muchos árboles. Es una tontería, pero la nieve hace que el atacante no puede correr ni... es un handicap para caminar. Te metías en la nieve hasta las rodillas. O sea que el que ataca pues tampoco va tan suelto. El que se defiende pues se esconde detrás de un árbol y de ahí dispara y luego echa a correr. Los españoles restablecieron sus posiciones sobre las riberas de Lisora, en el flanco de la penetración rusa, mientras el 390 alemán apenas avanzó hacia el norte para cerrar la brecha. Esteban Infantes, sin noticias de lo que había ocurrido en el frente, decidió consolidar sus posiciones de Lisora para impedir que la división fuese envuelta y aniquilada. Claudio Puertas Crespo, te describe perfectamente, son de esos testimonios de personas que se les grabó la batalla, porque es verdad que mucha gente pues vivió la batalla más alejada y tiene recuerdos, pero este hombre la vivió directamente, te describe perfectamente cómo se produce el avance hacia la línea soviética, cómo venían en desbandada gente españoles que habían sido desbordados y no había nada, y te describe cómo había un silencio enorme. Cuando ya se dirigen hacia Lisora, no había línea española y penetran en la niebla en la zona soviética. Ahí hay un momento crítico. Varios españoles despistados se refugian en una isla, que son de la compañía del capitán Marzo, la tercera compañía de este batallón, y mueren 40 en un segundo por un bombardeo soviético de esta isla. De hecho, el capitán Marzo sufre un colapso, porque de pronto se le han muerto 40 soldados, y de hecho se evacuó. O sea, yo considero que fue un colapso de lo que se produjo en aquel bombardeo con esa compañía. Y de este primer batallón quería también comentar cómo Claudio Puertas Crespo acaban penetrando en la línea soviética, combatiendo durante varias horas de la tarde del 10 de febrero y al final consiguen regresar a la línea española y se posicionan como grupo de resistencia en lo que se llama la fábrica de papel, y ahí están varias compañías de este batallón resistiendo durante días la línea española, que se consigue pues prácticamente cerrar ahí el empuje soviético, así como Krasnivor al final de la tarde de aquel día 10 de febrero queda ya en manos alemanas.
la fábrica de papel, donde está este primer batallón como punta de lanza, resiste pues hasta continúa todo el resto de la campaña. Al final de los combates. General Esteban Infantes. La ofensiva, que venía incubándose desde últimos de enero de 1943 y que se desató el 10 de febrero, tuvo todas las características de una batalla. La batalla de Krasnivor. En ella están perfectamente marcadas las dos fases del desarrollo. Primera, los combates de los días 10 y 11 de febrero en la carretera y ferrocarril a Moscú. Segundo, los combates de Isora hasta el 19 de marzo. En la primera fase los rusos pretendieron abrir brecha y penetrar hasta Sablino. Y en la segunda, ensanchar la brecha y aumentar la penetración por envolvimientos sucesivos. El regimiento 262 del Coronel Sagrado fue el artífice de la victoria de las armas españolas. El contraataque del Coronel Sagrado y la iniciativa de sus mandos supervivientes, especialmente Reilheim, La Cruz, Bellot y García Ciudad, sumado al valor de sus hombres, permitieron crear una tercera línea de defensa al caer la noche en el borde posterior de Krasnivor, apoyada en los bosques que rodeaban el pueblo. Los rusos, agotados por los combates de todo el día y por las numerosísimas bajas recibidas, no pudieron forzar ya las líneas españolas. La llegada de refuerzos alemanes terminó por consolidar las posiciones defendidas por los divisionarios. Los españoles no lo sabían, pero a media mañana del día 10, el ataque ruso del frente del Bolchov también había fracasado, por lo que los alemanes comenzaron a enviar reservas a Krasnivor. Las piezas superpesadas de artillería que se movían por ferrocarril dispararon para pulverizar la retaguardia rusa, impidiendo la llegada de sus refuerzos al campo de batalla en el que seguían combatiendo los divisionarios del Regimiento Español 262. A las 18:30 el Regimiento 374 alemán se incorporó al nuevo frente y así se logró definitivamente estabilizar la situación. A media tarde, la responsabilidad de Krasnivor pasó al general jefe de la 212 División de Infantería Alemana, mientras llegaban los primeros Stukas sobre el cielo del campo de batalla, junto a algunos voluntarios estonios y algunos flamencos que se situaron a retaguardia. A las 12 de la noche los españoles de la Cresta abandonaron su posición retrocediendo sin bajas, lo mismo que hizo la tercera línea al recibir la orden del Coronel Sagrado de retirarse en dirección al pueblo de Sablino. Tras 24 horas de combate, los españoles que habían defendido la carretera Leningrado-Moscú se retiraron hacia su retaguardia en relativo orden. En 18 horas de combate, los españoles habían sufrido más de 1000 muertos, 200 prisioneros y 1500 heridos y enfermos. Una cuarta parte de las bajas de la División Azul y la mitad de sus prisioneros se produjeron en estos combates. Los heridos fueron evacuados al hospital de campaña de la División Azul, de donde pasaron a los hospitales alemanes de Krasnogardek y Nikolskoye. Y sobre todo, a los hospitales españoles de Riga y Vilna, para luego llegar a recuperarse al gran hospital de retaguardia de Königsberg. Y no teníamos camas suficientes y era enorme, pero los teníamos por los pasillos. Aquello era dantesco, porque por la noche se les ponían cosas para dormir, porque era lo único que más se les hacía. Y soñaban que se les comía la pierna a la rata. Era una cosa horrorosa. Y luego, pues, murieron muchos. Allí en Königsberg, en el hospital, porque los traían directamente del frente a nuestro hospital, ¿no? Si no íbamos nosotros por ello. Pero normalmente venían, los traían y allí murieron muchos. Toda la gente tenía un espíritu, una cosa que daba gusto. Muchas veces hasta llorabas de verlos que estaban, que no se podían mover, que estaban hechos polvo y tal, y seguían pues pensando volver al frente, ¿no? Y yo sobre todo, todos los que vi allí, todos los que traté, que fueron muchos,
todos eran voluntarios. Los combates continuaron esporádicamente los días siguientes. El día 11 de febrero, a pesar de haber quedado clavada al terreno la ofensiva rusa, 50 carros que se habían infiltrado a retaguardia de la 4ª División SS entraron en combate y fueron totalmente derrotados por 3 carros Tiger y 3 Panzer III, los únicos disponibles en todo el ejército norte alemán. Los españoles cedieron en los combates del 10 de febrero de 1943 entre 3 o 4 kilómetros de terreno, pero su feroz resistencia frenó la ofensiva soviética. A diferencia de lo ocurrido en Stalingrado, donde la falta de combatividad de italianos, rumanos y húngaros fue en gran parte la causa de la catástrofe alemana, en Krasnivor fueron los españoles los que, sin lugar a dudas, se alzaron con una victoria defensiva al parar el muy superior ataque ruso. De alguna manera, los soviéticos fueron víctimas de su propia propaganda que les decía que la División Azul estaba compuesta por soldados reclutados a la fuerza, en el mejor de los casos por mercenarios que iban por la paga, y que por tanto al recibir un ataque como el que se iba a lanzar sobre ellos, lógicamente se desbandarían. Ignoraron por completo que se trataba de soldados voluntarios con una fortísima motivación ideológica, política, muy convencidos de las razones que les habían llevado a luchar en Rusia, y que por tanto, lejos de desbandarse y salir huyendo, literalmente prefirieron dejarse la piel antes que ceder un palmo de terreno, ¿no? Esto es el mayor fracaso soviético en la planificación de la batalla, el no enjuiciar de una manera correcta la calidad de estos combatientes que desde luego preferían morir antes que abandonar. Después de los combates. La propaganda soviética alardeó de haber exterminado a la División Azul en Krasnivor, de lo que se hizo eco también la BBC de Londres. Aunque era falso, resultó muy creíble tras la catástrofe de Stalingrado. Los alemanes contraatacaron propagandísticamente, aunque ya en España la percepción de la guerra en el frente ruso había cambiado del exaltado patriotismo belicista a una clara percepción de que la guerra se iba a perder. El 19 de marzo los rusos volvieron a atacar entre Krasnivor y Sablino, volviendo a sufrir el 3er batallón del regimiento 262, un ataque aún mayor que el del 10 de febrero. Pero ahora bien atrincherados, los españoles no cedieron ni un palmo de terreno. El 21 de marzo los alemanes se lanzaron al contraataque hasta el 24, acumulando enormes bajas. La división española siguió en aquel frente más de 6 meses. Los combates fueron los típicos de trincheras, con bombardeos, golpes de mano, francotiradores, etc. El historiador británico Anthony Beevor ha escrito: una de las formaciones de la Wehrmacht que más sufrió durante la Operación Estrella Polar fue sin duda la División Azul Española. Fue una de las formaciones más y mejor cualificadas desde el punto de vista intelectual que haya actuado en una guerra. En aquella región boscosa y pantanosa, sus hombres, tras contraer graves enfermedades, se congelaban. Pero Hitler quedó impresionado por su resistencia en el combate y por su contribución decisiva en la aniquilación del segundo ejército del general Vlasov en la primavera de 1942. La División Azul, encargada de la defensa de un sector a orillas del río Eshora, resistió en su posición
a pesar de sufrir 2.525 bajas en 24 horas de encarnizados combates. Uno de sus regimientos sucumbió al enemigo, pero la línea pudo restablecerse con la ayuda de refuerzos alemanes. Fue la batalla más cruenta y difícil de toda la guerra para esta división y sin duda contribuyó enormemente al fracaso de la ofensiva soviética. Fuimos a Rusia a luchar contra el comunismo. Nuestro enemigo no era el pueblo ruso, con el que convivimos en el frente. Nuestro enemigo era Stalin y fuimos a Rusia a devolverle la visita, animados por el recuerdo de los crímenes que los comunistas cometieron en España durante la Guerra Civil. Muchos de los nuestros quedaron allí para siempre y su recuerdo, el de su valentía, siempre nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Otros cayeron prisioneros y sufrieron el cautiverio en los gulags soviéticos, igual que millones de rusos enviados allí por aquel régimen de terror, el mismo que apoyó siempre a los comunistas españoles. Los que resistieron volvieron a España 11 años después. En 1954, un barco de la Cruz Roja Internacional, el Semiramis, llegó a Barcelona con aquel puñado de divisionarios y la guerra. Nuestra larga marcha hacia el frente del este se cerró por fin. Por mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul a la estepa desde España llevaré. Se fundirá la nieve al avanzar mi capitán. Vuelvan por mí el martillo al taller, la hoz al trigal, y llenan son las flechas en el ar para ti, que mi vuelta alborozada de esperar entre el clamor del clarín inmortal. En la distancia queda el gozo del hogar, con aires de campana, vuelo de la paz, resuenan los tambores, Europa rompe al